Fue escritor, teólogo, compositor, reformador y probablemente la figura religiosa más conocida del siglo XVI. Su nombre, Martín Lutero. Fue apreciado por las multitudes alemanas y rechazado por las autoridades de la Iglesia romana. Hijo de un minero rico que explotaba cobre, llegó tal vez a ser el principal motivador del más grande de los períodos religiosos, sociales y políticos de la historia europea, la Reforma. Los europeos que vivieron en el comienzo del siglo XVI probablemente tuvieron poca noción de los cambios que irían a arrasar con los conceptos de la vida medieval. Se estima que el 80% de ellos todavía cultivaban la tierra de la misma manera que lo hicieron sus antepasados por 1000 años. No obstante, delante de ellos aparecían señales que denotaban que un cambio era inminente. El invento de la imprenta por Johann Gutenberg, la elaboración del papel y el espíritu general de investigación fueron impulsados por el Renacimiento. Hasta el año 1450, Europa poseía menos de 100.000 libros. Para el año 1500, el número aumentó dramáticamente a 9 millones de ejemplares. Uno de los mayores resultados de la obra de Gutenberg fue eliminar el monopolio que los ricos y el clero tenían sobre la Biblia. En las manos del pueblo común, las escrituras harían desaparecer la gran oscuridad que envolvía a Europa. Elevándose por encima de reyes y súbditos, se encontraba la iglesia medieval. La misma era el centro de influencia en cada aldea, ciudad y corte en el cristianismo. Sin embargo, a pesar de todo el dominio que ejercían los individuos, había algo impropio en ese sistema político religioso. Europa estaba llena de personas pobremente educadas, de sacerdotes y monjes haraganes y amadores de placeres, que se interesaban más en los beneficios personales del sacerdocio y el poder que les confería, que el del mismo bienestar espiritual de aquellos a quienes deberían servir. Los obispos y abades competían con los reyes en la suntuosidad de sus residencias. Los obispados, o sea la región que el obispo controlaba, eran vendidos al mejor postor. De hecho, la vida de muchos clérigos había llegado a ser una afrenta para la religión. Se le enseñaba a la gente que si se confesaban regularmente ante un sacerdote, pagaban sus diezmos y ofrendas, asistían a la misa, participaban de un peregrinaje hacia el santuario del santo más celebrado, o realizaban algún acto de mortificación corporal. La salvación estaba asegurada. Ya en el siglo XVI, la Iglesia se había desviado de la simplicidad, de la pobreza y del poder espiritual de sus raíces. ¿Cómo ocurrió semejante cambio? Los primeros cristianos compartieron las buenas nuevas de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Enfatizaron que la salvación se encontraba solo en Cristo y que era un regalo recibido por la gracia de Dios y la fe en Él. Aquellos que respondían al llamado se unían a su iglesia, pero esa iglesia muy pronto estaría como una fortaleza sitiada. Al principio los ataques vinieron de afuera. Emperadores como Nerón, Trajano y Diocleciano asesinaron a miles de cristianos por su fe. Aquí en el Coliseo, por ejemplo, los cristianos eran arrojados a las fieras para ser despedazados mientras se escuchaba el frenético aplauso de la muchedumbre.
Pero la más grande amenaza vino de adentro. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo advirtiendo a los obispos y ancianos que de en medio de ellos saldrían hombres que distorsionarían la verdad para conseguir adeptos. En la segunda carta a los tesalonicenses, alertó a la iglesia de la futura rebelión interna que revelaría lo que llamó el hombre de pecado, que se opondría y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Las advertencias de Pablo se basaban en una profecía del Antiguo Testamento. Siglos antes, el profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro, describió la ascensión de 4 imperios mundiales, simbolizados por 4 bestias que salían del mar. Un león, un oso, un leopardo de 4 cabezas y una cuarta bestia terrible con 10 cuernos. Describió también cómo el cuarto imperio sería el más fuerte de todos, pero que se dividiría en 10 reinos menores. Y de estos 10 reinos menores, representados por los 10 cuernos, en la cabeza de la cuarta bestia, saldría otro cuerno o reino que sería más imponente que los otros. Él mismo haría guerra contra el pueblo de Dios, y hablaría blasfemias contra el Altísimo, y pensaría también en cambiar los tiempos y la ley perfecta de Dios. El comentario sistemático más antiguo sobre el libro de Daniel fue escrito por Hipólito, un brillante erudito del siglo III. Él fue uno de los que identificaron a Roma como el cuarto gran imperio de la profecía de Daniel. Hipólito predijo que la caída de Roma sería el próximo gran evento mundial, seguido por la aparición del Anticristo. Desde el segundo siglo encontramos a los cristianos orando por la continuidad del imperio romano para que se postergase la aparición del temible Anticristo. De acuerdo a la predicción, este poder surgió de en medio del imperio romano. Entre todos los obispos nombrados como líderes de la iglesia en diferentes regiones, el obispo de Roma gradualmente asumió el papel principal. El pastor de Roma, la reina de las ciudades, llegó a ser el rey de los obispos. Casi al mismo tiempo, un número de creencias y prácticas entraron en la iglesia, que los apóstoles nunca hubieran reconocido, como la veneración de los ángeles y los santos, el culto a las imágenes y reliquias. La observancia del domingo poco a poco reemplazó la del sábado. Apareció la doctrina del purgatorio y las oraciones empezaron a dirigirse a María y a los santos. La iglesia empezó a enseñar que el pan y el vino de la Santa Cena eran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo de la misa un sacrificio. La confesión de los pecados al sacerdote tomó lugar de la oración simple y directa del creyente a Dios para obtener perdón. Y la iglesia solamente otorgaba perdón a aquellos que trataban de expiar sus pecados por medio de penitencias. Por obsequios y servicios rendidos a la iglesia o por buenas dádivas, el Papa y sus obispos proveían lo que llamaban indulgencias. Estas podían acortar y aún cancelar el sufrimiento de los pecadores en el fuego del purgatorio.